Bueno, buenos días. Hoy siendo ya las 7:30 de la mañana del día martes, vamos a iniciar la sesión preparada para el día de hoy para Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Club de Revista. Previo al inicio de la sesión, para por favor decirle a cada uno de los asistentes que tenga en cuenta apagar el micrófono y la cámara para no interrumpir la sesión. Entonces vamos a dar inicio. El día de hoy, como les comentaba previamente, tenemos preparado el club de revista sobre el HALTI Trial. Mi nombre es Julián Zuleta Mejía y soy residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Entonces, a continuación, les voy a comentar de por qué es importante hablar de la hemorragia de tracto digestivo y de su tratamiento. Resulta que la hemorragia de tracto digestivo es una enfermedad grave, potencialmente mortal. Casi 1 de cada 10 pacientes que tengamos con sangrado digestivo va a morir. Es decir, el 10% más o menos de esos pacientes que presentan un sangrado. Y este puede aumentar hasta 4 veces, puede ser 4 veces mayor en la medida de que se presente un nuevo sangrado, o que resangre pues ese paciente que ya había tenido uno previamente, a pesar de que se hubiese detenido. Esto representa en países de primer mundo alrededor hasta de 1 millón de hospitalizaciones anuales, eso específicamente en el caso de Estados Unidos. Por otro lado, si hablamos de la clasificación específica del tipo de sangrado gastrointestinal, hablamos que según algunos registros puede ser para el superior de un 15%, se puede presentar hasta en un 15% de las veces, y el inferior en una menor cantidad, siendo hasta un 4%. Pero hay otra cosa importante de la epidemiología a hablar, y es que fuera de algo contraintuitivo, es que la mayoría de muertes no se presentan por sangrado, sino que se presentan por otras causas. De todas formas, es importante el porcentaje que implica la mortalidad por sangrado, hasta un 43%, según algunas de esas series. Por acá coloco el puntero un segundo. Hasta un 43% para algunas de las series, pero también no dejando de lado que algunas de esas muertes se van a presentar por sepsis, por falla multiorgánica o incluso por fenómenos trombóticos. Entonces, a tener en cuenta pues estas otras causas de mortalidad que se pueden presentar en el paciente con sangrado gastrointestinal. Como definición, de manera rápida y resumida, tenemos que el sangrado gastrointestinal es aquel que se origina en cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, cualquiera de esas partes. Entonces lo dividimos en superior e inferior dependiendo de si se presenta de manera cefálica al ligamento de Treitz o de manera caudal o por debajo de ese ligamento de Treitz. Lo vamos a clasificar como una hemorragia de tracto digestivo inferior o sangrado gastrointestinal inferior. Se puede presentar como de manera grave y eso cambia o tiene variaciones dependiendo de cada estudio. La gran mayoría concuerdan en que puede presentarse o puede definirse como grave cuando hay choque, cuando requiere transfusión de hemocomponentes, cuando hay caída de más de 2 gramos de la hemoglobina y en algunos casos cuando se presenta requerimiento de manejo quirúrgico o de intervenciones invasivas. Por otro lado, tenemos también que se encuentra o hay definiciones o clasificaciones de sangrado oculto y oscuro que ya van a determinarse de acuerdo a la posibilidad de llegar al diagnóstico, al origen del sangrado, según cuando ya se han realizado otras herramientas diagnósticas, o en el caso del oculto, pues cuando no hay un claro o clínicamente significativo sangrado, pero sí se encuentra por algunos paraclínicos. La etiología puede ser múltiple, no me voy a detener a hablar de cada una de ellas, pero hay múltiples para el sangrado de origen superior y el inferior. Esto de pronto cobra una importancia al momento de evaluar los diferentes estudios y definir si alguna terapia realmente va a tener algún beneficio sobre la mortalidad o sobre los desenlaces que se plantean cada uno de ellos. Por otro lado, se han planteado también diferentes scores para definir si el paciente tiene algún tipo de gravedad o si va o tiene más probabilidad de presentar desenlaces adversos como era el de las transfusiones, la mortalidad, el requerimiento de intervenciones quirúrgicas o invasivas. Y de acuerdo a eso se han tomado decisiones clínicas de si tratar el paciente de manera ambulatoria o si requeriría hospitalización y estudios de manera inmediata.
Las más nombradas de forma preendoscópica, es decir, que no requieren datos de la endoscopia propiamente, probablemente son estas tres: la escala de Glasgow-Blatchford, o GBS por sus siglas en inglés, la escala de Rodkal y el IMS 65. Esto simplemente para mostrar de forma rápida que algunos estudios se han hecho comparando esas diferentes escalas o herramientas predictivas para definir qué tanto es el valor predictivo para esos desenlaces adversos, y tal vez una de las que tiene mayor especificidad y sensibilidad aquí en esta línea azul sea para la escala de Blatchford. Se dice pues que según esa escala, cuando es mayor a 6 podemos definirlo de alto riesgo o bajo riesgo y definir pues si vamos a tratar de ese paciente de manera intrahospitalaria y hacerle estudios de manera inmediata. En cuanto al manejo médico, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, hay diferentes tratamientos, hay diferentes terapias. Una de ellas de las que se hablan son revertir la anticoagulación, el manejo con somatostatina, octreotide, vasopresina o terlipresina en el caso de las hemorragias variceales, más específicamente es en las que hay algún tipo de evidencia, o incluso el manejo con antibióticos como la eritromicina. De estas terapias no son las que nos competen para el artículo que traemos para revisión el día de hoy, sino vamos a hablar de otra de las terapias de las que se ha hablado de forma amplia en mucho tiempo en diferentes revisiones, que es el ácido tranexámico. Entonces, ese ácido tranexámico, ¿qué papel tiene en la hemorragia de tracto digestivo? Primero hablemos del mecanismo de acción y por qué se piensa que se debería usar en este tipo de enfermedad. Y es que el mecanismo de acción del ácido es principalmente, pues es un derivado sintético de la lisina, de la aminoácida lisina, y este produce una reducción de la lisis del coágulo al inhibir la degradación de la fibrina por la plasmina. El ácido tranexámico, aquí en la imagen de amarillo, se une o se liga a la plasmina y de esa forma evita que la fibrina tenga unión con la plasmina y se produzca finalmente la fibrinolisis, que es lo que se daría pues en un ambiente en el que no se tiene el ácido tranexámico obstruyendo esta vía. Por otro lado, una cosa importante a tener en cuenta es que tiene una vida media de 120 minutos. Eso es importante simplemente porque es una de las cosas que tienen en cuenta los investigadores del artículo que vamos a revisar el día de hoy para dar el tipo o la dosis a la que dan el medicamento. Entonces, ¿qué evidencia hay del ácido tranexámico? En general, podemos distribuirlo en el tipo de patología en la que se ha usado. Uno de los ensayos clínicos más grandes y de los que hemos escuchado bastante, en los que se usó el ácido tranexámico, es el estudio CRASH-2. Este fue un estudio que se publicó en Lancet hace ya algún tiempo, y ese estudio CRASH-2 lo que hizo fue comparar el uso de ácido tranexámico 1 gramo, luego una infusión de 1 gramo para 8 horas, para definir si tenía un beneficio sobre la mortalidad en los pacientes con trauma o sangrado asociado a trauma. Y ellos encontraron que la mortalidad por todas las causas había una reducción con un RR de 0.91, que era estadísticamente significativo. Eso para mortalidad. En el caso del CRASH-3, que es el que traigo aquí en la parte inferior izquierda, es un estudio que se hizo recientemente, o que se publicó de manera reciente también en Lancet, específicamente en los pacientes con trauma craneal. Esos pacientes con trauma craneoencefálico, ellos querían ver cómo se comportaba en cuanto a la mortalidad a 28 días. Y ellos encontraron que, a diferencia del CRASH-2, encontraron un RR de 0.94, o sea, una tendencia a reducir el riesgo. Sin embargo, esta no fue estadísticamente significativa. Cuando ellos en ese estudio del CRASH-3 veían o hacían un análisis de sus grupos, veían que había una probabilidad de beneficio en la mortalidad en los pacientes que tenían trauma craneal leve a moderado, es decir, los que tenían un Glasgow por encima de 8. Sin embargo, pues eso fue un análisis de su grupo y no fue el desenlace primario que ellos tenían planteado. Por otro lado, otro de los estudios grandes de los que se ha hablado para el uso de ácido tranexámico es el Woman Trial. Este fue realizado en pacientes embarazadas que tuvieron hemorragia postparto, ya fuera por cesárea o por parto vaginal. En esas pacientes que presentaron ese sangrado, usaron ácido tranexámico, la dosis inicial igual a las del CRASH de 1 gramo,
pero tenían la posibilidad de, si había desangrado, utilizar una segunda dosis a discreción pues, del clínico que estaba manejando la paciente en ese momento. Entonces había, digamos, como un cambio en el tratamiento, en la forma del tratamiento, pero encontraron que de igual forma había una reducción en la mortalidad con un RR de 0.69 y con un intervalo de confianza que no atravesaba la unidad, que le da una significancia estadística. Encontraron ellos que esa disminución en la mortalidad era cuando se daba manejo con el ácido tranexámico menor a 3 horas. Pues, posteriormente, para de manera resumida mostrarles que al hacer un análisis del Woman Trial y del Crash 2, es decir, del estudio que se hizo en trauma, en sangrado por cualquier trauma, y el que se hizo en hemorragia postparto, encontraron que específicamente en los grupos en los que se utilizó el ácido tranexámico en un tiempo menor a 3 horas, había una reducción en la mortalidad con significancia estadística. Sin embargo, eso no pasaba en los pacientes en los que se usaba en un lapso de tiempo mayor a 3 horas. Por otro lado, ya pasando el sangrado de causa traumática y de hemorragia postparto, tenemos que también se han encontrado estudios en el sangrado de origen quirúrgico. Hay, por ejemplo, estas revisiones sistemáticas, no me va a detener mucho en ellas, pero es para mostrar que hay una publicada en 2007 y otra en 2012, en el que en cirugía cardiovascular buscaron o realizaron una agrupación de 53 estudios con más de 3.000 pacientes y encontraron que había una mejoría en la necesidad de transfusiones y por otro lado en el del 2012, así como en necesidad de transfusiones, también en mortalidad, logrando una significancia estadística. Ahora hay que tener en cuenta que estos son revisiones sistemáticas de estudios que tienen sus deficiencias en cuanto a valor metodológico y ya pues hablar de cada uno de ellos por separado sería una charla pues aparte y que no tiene pues cabida en este momento. Eso, digamos, en lo que se tiene de historia del uso del ácido tranexámico en diferentes entidades. Pero ¿qué tenemos en el sangrado gastrointestinal previo a este estudio que vamos a revisar? Tenemos que en el 2020, para agrupar, digamos, la evidencia que hay en los últimos años, porque ya habían revisiones sistemáticas que se habían hecho en 2014, 2015, esta es un poco más reciente, y incluye los estudios que se habían incluido en esas revisiones previas. Este estudio, pues, como lo decía previamente, fue publicado en este año, e incluyen 11 ensayos clínicos para un total de 2.076 pacientes con sangrado digestivo, en el que usaban ácido tranexámico. En esta revisión con metaanálisis encuentran que la dosis del ácido tranexámico fue muy variable, iba de dosis desde 4 hasta 8 gramos incluso, y en general buscaban para el metaanálisis el desenlace de mortalidad, cómo se comportaba con el uso de este medicamento como intervención. Había como deficiencias a estos estudios que se incluyeron en el metaanálisis. Una de ellas es que la mayoría tenían pocos pacientes, estaban por debajo o alrededor de los 250 pacientes y solo uno de ellos tenía cerca de 700 pacientes al inicio. Entonces, aparte de eso, ellos encontraban que los riesgos de sesgo eran de moderados a bajos. Vamos a ver entonces qué encontraron ellos en ese metaanálisis previo al estudio HALTIT de este año. Encontraron que de esos 11 estudios, solamente uno, que es el de Barer, publicado en el 83, tenía una reducción de la mortalidad, presentaba una reducción de la mortalidad como desenlace. Al hacer el análisis o el metaanálisis, pues ya de todos los datos, no solamente el individual de Barer, ya el metaanálisis nos decía que encontraban un RR, riesgo relativo de un RR, perdón, de 0.59 con un intervalo de confianza que no atravesaba la unidad, que en teoría es estadísticamente significativo y con un I cuadrado que nos confería baja heterogeneidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta la calidad metodológica de cada uno de estos estudios. Como decía, los desenlaces primarios que tenían cada uno de los estudios eran diferentes, con tiempos diferentes, dosis del medicamento que era distinta para cada uno de ellos y población que tenía también alguna variabilidad. Ahora, de todos esos vemos que, aunque tenían tendencia
a un mejor desenlace. El único que, digamos, lo tenía completamente era este estudio de Vares del 83, pero cuando uno va a revisar esos estudios hay que tener en consideración que tenía bastantes falencias. Una de ellas no solamente comparaba el ácido tranexámico con placebo, sino que también incluía la cimetidina dentro de su estudio. Encontramos que el cegamiento era incompleto. Ellos, al hacer posterior a la primera dosis intravenosa, ponían unas dosis orales, que eso también es una de las variaciones, y esas dosis orales eran evidentemente diferentes en lo que reportan en el estudio pues cada una de las tabletas, el placebo, al compararlo con el tranexámico, es decir, que el cegamiento se podía perder. Aparte de eso, fue una época, al hablar de más de 20 años atrás, era una época en la que la terapia endoscópica no era una de las primeras líneas de manejo para el tratamiento definitivo de este tipo de sangrado, y que eso puede influir de manera muy significativa en los desenlaces. Aparte de eso, las pérdidas en este estudio fueron cercanas al 14%, fueron una gran cantidad de pérdidas, y no queda claro en ese estudio si realmente el desenlace de mortalidad era su desenlace primario, y queda al aire la sensación de que probablemente era más un desenlace secundario que aplicaron ya para el reporte del estudio, teniendo en cuenta que además de eso, siendo un estudio viejo, muy probablemente no se llevaban, digamos, ciertas pautas para la publicación de estos artículos a las que estamos acostumbrados a ver el día de hoy. Aparte de buscar la mortalidad, también tenemos una parte muy importante, y es que por cómo funciona o por el mecanismo de acción del ácido tranexámico, hay una parte importante que son los efectos adversos en cuanto a fenómenos trombóticos. Y encontramos que dentro de ese mismo metaanálisis no hay una diferencia estadísticamente significativa, con un RR de 0.89 y un intervalo de confianza que atraviesa la unidad, que no le confiere significancia estadística. Entonces, para ese momento, decimos que los fenómenos trombóticos en los diferentes estudios para sangrado gastrointestinal no eran mayores, al igual de lo que se mostró en los estudios grandes previos del CRASH y el WOMAN Trial, por ejemplo. Entonces, ya tenemos que había un metaanálisis que, a pesar de su valor metodológico, decía que probablemente teníamos un beneficio del uso, en cuanto a mortalidad del uso del ácido tranexámico, sin mayores efectos adversos, o por lo menos en lo que se refiere a eventos trombóticos. Lo que nos dice este nuevo ensayo clínico. El HALTIC Trial fue un ensayo clínico aleatorizado en el que se dan altas dosis de ácido tranexámico a los pacientes que se presentan con sangrado gastrointestinal. Este estudio, como se lo muestra a continuación, fue un ensayo que se hizo en 164 hospitales, incluyó 15 países, entre ellos todos los que están nombrados aquí abajo en la diapositiva, en la parte inferior. En su gran mayoría eran pacientes del Reino Unido, pero tenía pues pacientes de cada uno de estos países y de diferentes instituciones. Este ensayo clínico tenía como pregunta pico, o para digamos, abordarlo desde una pregunta pico, que los incluían pacientes mayores de edad con sangrado gastrointestinal significativo, ya vamos a hablar que ese es significativo, y que tenían como intervención el uso de ácido tranexámico, 1 gramo en bolo seguido de 3 gramos para 24 horas. Allí vemos ya que la dosis es diferente a la que se usaba en ensayos clínicos grandes como el WOMAN Trial o el CRASH 2, que sí tuvieron un desenlace favorable. Lo comparaban con placebo y buscaban como desenlace la muerte por sangrado dentro de los primeros 5 días de la aleatorización. Ellos decían que era un sangrado significativo cuando clínicamente se definía que era potencialmente mortal, que se presentaba con hipotensión, con taquicardia o signos de choque, o necesidad de transfusión o endoscopia urgente o cirugía. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Una cosa importante en este estudio es que decían que era un ensayo clínico pragmático, es decir, que lo querían hacer lo más parecido a la realidad, hacer lo más parecido a la conducta clínica diaria. Entonces los criterios de inclusión son pocos, básicamente favoreciendo esa intención. Entonces incluían pacientes que eran adultos, esa definición de adulto, digamos, variaba dependiendo del país. En algunos de ellos
eran adultos mayores de 16 años y en otros de ellos mayores de 18 años, y eran los que incluían. Debía haber una incertidumbre por parte del clínico. ¿Eso qué quiere decir? Para poderlos incluir, el médico que ingresaba a estos pacientes al estudio los ingresaba porque no tenía la certeza de poner el medicamento, entonces no tenía la certeza de que para él tenía un beneficio de empezar el medicamento, el ácido tranexámico, y de esa manera se podía incluir en el estudio. El que ellos estaban seguros de ponerlo, esos pacientes no se incluían dentro del estudio, es decir, que hubo un porcentaje que desconocemos en el que ingresó, se colocó ácido tranexámico de forma inicial y por eso no se incluyó en el estudio. Y no se nombran como tal criterios de exclusión. La intervención, como lo dije previamente, fue el ácido tranexámico con su dosis de mantenimiento de 3 gramos, y aquí es una de las cosas que se habla, de hecho en el mismo título del estudio lo dice, y es que son altas dosis de ácido tranexámico en el que ellos usan una infusión de 3 gramos posterior para 24 horas, pero si vemos la velocidad a la que se infundía, que eran 125 miligramos durante esas 24 horas, vemos que para las 8 horas se había puesto la dosis de 1 gramo, que era igual a lo que se hizo con el estudio CRASH durante esas primeras. Entonces, digamos que lo que iba a variar eran las dosis adicionales después de esas 8 horas iniciales del ingreso de la aleatorización al estudio. Dentro del desenlace primario, ellos inicialmente buscaban una mortalidad por cualquier causa. Ese es el desenlace primario cuando inició el estudio y como le reportaron en Clinical Trials de manera inicial. Pero de forma posterior hicieron un cambio en el desenlace que buscaban por muerte por sangrado dentro de los primeros 5 días de la aleatorización. Esto más adelante lo voy a explicar por qué. ¿Cómo definían ellos que el paciente había presentado mortalidad específicamente por sangrado? Ellos decían o hacían que uno de los investigadores a los que se le daba toda la información por historia clínica desde el médico tratante o la historia pues, que había realizado el médico tratante, este investigador tenía acceso a esa historia y determinaba la causa de muerte según esos datos, y estos eran revisados por el investigador jefe, que estaba enmascarado a la asignación del tratamiento, es decir, estaba cegado. ¿Por qué se dio el cambio del desenlace? ¿Por qué cambiaron de mortalidad por todas las causas a mirar específicamente la mortalidad por sangrado? Es que lo que pasó fue que ellos buscaban una mortalidad por sangrado mayor dentro de ese grupo completo del estudio, pero se dieron cuenta que poco antes de terminar el ensayo clínico, más del 50% no presentaban mortalidad por sangrado, sino por otra causa. Es decir, era aproximadamente el 40% la mortalidad por sangrado específicamente en ese momento. Por esa razón, al 21 de noviembre del 2018 hicieron una enmienda en el protocolo cambiando ese desenlace a específicamente mortalidad por sangrado. Ellos explican o referencian este artículo para dar la explicación de por qué hacen el cambio del desenlace. Esta primera, Amy Brenner es una de los investigadores de este HALT-IT trial y nos reporta una de las explicaciones que nos da mostrando esta tabla, es que en los estudios que se han hecho para hemorragia postparto y para hemorragia traumática, cuando se veía la mortalidad por todas las causas, había una reducción, sí, pero al mirar por causa específica, es decir, por sangrado, específicamente mortalidad por sangrado, había una reducción mayor en comparación a la mortalidad por todas las causas. Entonces ya decía que probablemente se podía diluir la cantidad de pacientes que presentaban mortalidad por sangrado dentro de ese grupo completo de mortalidad por todas las causas, y que eso podía hacer que se perdiera el efecto que buscaban del beneficio del ácido tranexámico. Eso es discutible desde diferentes, pues según cómo se vea, y lo importante también allí es que deja al aire, deja la sensación en algún momento de que se pudo cambiar el desenlace para beneficio pues del estudio. Sin embargo, pues ya vamos a hablar de eso de forma posterior. Entonces, menos mortalidad se presentó en la causa específica por sangrado. Eso era el desenlace primario. Ahora en los desenlaces secundarios, ellos que buscaban como desenlace secundario tenía que allí
incluyeron la mortalidad por todas las causas a los 28 días, como se planteaba de forma inicial, pero además de eso diferenciaban entre las 24 horas y los 28 días, entre los 5 y 28 días de la aleatorización, o la que se presentaba por causa específica, así como también el requerimiento de cirugía o intervención radiológica, la presencia de resangrado, de requerimiento de hemocomponentes o de eventos tromboembólicos, como la trombosis venosa profunda, el TEP, el infarto, el stroke o ACV. Además de eso, pues ellos definieron resangrado por los siguientes términos. Es un poco extenso y digamos que no tiene mayor importancia en este momento por los desenlaces que tuvo el estudio, entonces no me voy a detener en cada uno de ellos, pero eran básicamente características clínicas para definir la presencia de resangrado o cómo se definía resangrado en el estudio. En cuanto al tamaño de la muestra, ellos calculaban que inicialmente necesitaban 8.000 pacientes. Esos 8.000 pacientes era para el desenlace que ellos se planteaban de forma inicial, es decir, el de mortalidad por todas las causas. Pero encontrando pues que necesitaba una incidencia acumulada de muerte por hemorragia del 4%, requerían aumentar ese tamaño de la muestra para obtener un poder del 85% para este estudio a 2 colas. Entonces es así como requerían 12.000 pacientes para poder tener este poder estadístico y lograr una reducción relativa a lo que buscaban ellos, una reducción relativa de mortalidad por sangrado del 25%. Ahorita ya vamos a ver si realmente ellos logran obtener esa diferencia. En cuanto al seguimiento, aquí encontramos lo que ellos nos muestran dentro del artículo de cómo se aleatorizaron los pacientes, cómo se distribuyeron. Definitivamente ingresaron, se aleatorizaron los 12.000 pacientes que se necesitaban o se planteaban ellos después de la enmienda. Aquí el brazo de ácido tranexámico y al lado derecho de la pantalla el brazo del placebo, y encontramos que si nos vamos hasta la parte inferior donde están los pacientes que finalmente se incluyeron en el análisis del estudio, encontramos que en el brazo del ácido tranexámico fueron 5.956, lo que nos, haciendo la cuenta, vemos que hay una pérdida de 38 pacientes que implica una pérdida de 0.6%, pues que no es significativa. Realmente esto, si lo comparamos con la reducción del riesgo que ellos buscaban y con la incidencia de mortalidad, pues no implicaría mayores cambios en el análisis de los datos. Asimismo, en el brazo del placebo, las pérdidas fueron muy similares, de 0.56%, y esto tampoco acarrearía un daño pues, para el desenlace como tal que se buscaba. El seguimiento de estos pacientes se realizó a 28 días completo, independientemente de si ya se tenía el desenlace previo, porque ya fuese porque tenían ya después de la mortalidad el diagnóstico del evento, o si no se tenía, pues se hacía como tal, independientemente del tipo de tratamiento que hubiese recibido. Entonces el seguimiento se realizó de forma completa. En cuanto a la aleatorización, se hizo por parte de un estadístico independiente en Londres. Se generaban unos números o de asignación al azar, y esos eran entregados a un proveedor para realizar unos paquetes. Esos paquetes era una caja, y esa caja tenía dentro 8 paquetes. Esos paquetes ya dentro de la intervención vamos a ver qué tenía, y asignaban pues los pacientes de forma aleatoria. Al asignarle un número al paciente, a este se le daba el paquete que quedaba con el menor número disponible de esos 8, es decir, que si tenían 5, el de menor número era el del paquete que estaba numerado con menor cuantía, era el manejo que se daba para ese paciente incluido aleatorizado en el estudio, y el análisis se hizo por intención a tratar modificado. Esto que implica que se analizaron los pacientes en el estudio que empezaron o que se aleatorizaron independientemente del tratamiento que hubiesen recibido. El hecho de que fuese modificado implica que hubo o se dejaba pie a que algunos de estos pacientes se excluyeran. No hay una especificación, digamos, como la causa de los pacientes que excluyeron, sin embargo, como vimos, fueron pocos. Y además de eso, muy probablemente, o la mayoría de las veces por las que se hace esto, es porque el paciente de entrada o no cumplía con los criterios de inclusión, o porque en otras
como otras causas, podía ser que el tratamiento nunca lo hubiese recibido. El diseño fue enmascarado, fue un estudio cegado en el que enmascararon cada una de las ampollas, le cambiaron la etiqueta del fabricante, cada una de ellas era igual al placebo y se incluyó dentro de los paquetes incluso la solución con la que se iba a infundir el medicamento, las jeringas, y se cambió pues cada una de la nomenclatura pues de los medicamentos para que se vieran de forma similar. El estudio fue enmascarado, que es una de las ventajas. En cuanto a las características basales, es una de las cosas que creo que mayor importancia tienen en este estudio específicamente, por definir realmente si los pacientes que incluyeron, primero, si estaban balanceados, y segundo, si realmente abarcan la gran mayoría de pacientes a quien uno quisiera tratar con este tipo de medicamento. Encontramos que para las edades se encontraban en su mayoría entre los 40 y los 79 años, más de 2/3, más o menos, y estaban distribuidos de forma igual en los dos brazos. Al igual, encontramos, por otro lado, encontramos que hay más pacientes del sexo masculino, pero distribuidos de forma muy similar en ambos grupos. Aquí en el siguiente cuadro de características basales encontramos una cosa importante, y es que la mayoría de los pacientes, 57% en el tranexámico y 58% en el brazo placebo, la gran mayoría, más de la mitad, poco más de la mitad, se presenta o se les dio el manejo después de 8 horas del sangrado. Si vemos o si recordamos que en el estudio CRASH, que en el estudio Woman Trial encontraron que el beneficio era por debajo de las 3 horas, esto es una característica para tener en cuenta. De todas formas, también cabe decir o cabe anotar que en los dos brazos era muy similar. Asimismo, si era el sangrado bajo o alto, encontramos que el alto se encontraba en mayor porcentaje en este estudio, 89% en cada brazo, y se encontraba como uno de los signos clínicos de hematemesis en la gran mayoría de pacientes, con un 70%, o cercano a un 70% en cada brazo. Por otro lado, otra de las cosas que me parece importante, nos remitimos aquí a esta parte donde nombran la presión arterial al ingreso, y es que la mayoría de pacientes tenían una presión arterial mayor a 90, del 87% en cada brazo. Los pacientes que ingresaron, pues por lo menos desde el punto de vista de la presión arterial, no estaban descompensados. Ahorita, si vimos desde el punto de vista clínico, si tenían signos de choque, encontramos que de igual forma la mayoría no presentaban signos de choque, en menor porcentaje que los que tenían presión normal, pero seguía siendo un porcentaje importante de los pacientes que no se presentaban con choque. Es decir, la mayoría de esos pacientes realmente no estaban tan graves como esperamos para realizar una terapia pues que tenga repercusión en cuanto a la mortalidad. Si tomaban anticoagulantes, era muy similar. Eso es importante para definir si se beneficiaban más de otra terapia que realmente del ácido tranexámico como tal. Y aquí abajo, no sé si los deja ver esta ventana como tal del MIT, pero aquí abajo lo que nos quiere mostrar es que la mayoría de pacientes fueron ingresados desde el servicio de urgencias. Entonces, digamos, una de las cosas a tener en cuenta si vamos a hablar del paciente que vamos a manejar en la unidad de cuidado intensivo. Es decir, la mayoría de estos pacientes no era paciente ni que ya estaba hospitalizado o que presentó dentro de la unidad de cuidado intensivo el sangrado. Esto podría tener una inferencia en los resultados, o más que en los resultados, a la hora de yo utilizar los datos en el paciente que manejo en estas unidades, porque pues tienen un riesgo diferente. Generalmente estos pacientes tienen mayor riesgo, tienen mayores probabilidades o mayor riesgo de hacer fenómenos trombóticos, y esto podría alterar los resultados. Entonces hay que tener en cuenta que este estudio, específicamente la gran mayoría de pacientes ingresados, son pacientes desde el servicio de urgencias. Por último, las características basales a tener en cuenta que la mayoría no presentaban mayores comorbilidades, 72%, y que en cuanto a malignidad era relativamente baja, con un 7% en el tranexámico y 6% en el brazo del placebo. Ya para entrar en los resultados, que probablemente es de lo que más nos interesa o lo que queríamos llegar, es para mostrar que en la tabla
lo han estratificado por el tiempo, por la localización del sangrado, si era variceal o no, y según la escala Rocal. Y para mostrarlo en general, que la mortalidad por sangrado después de la aleatorización nos mostraban un RR de 0.99 que no fue estadísticamente significativo, atravesaba la unidad desde 0.82 a 1.18. Es decir, que para este estudio específicamente no logró demostrar una reducción en la mortalidad por sangrado, que era lo que buscaban. Si nos vamos al tiempo, el análisis cuando ellos hacen de los pacientes que recibieron en las que lograron recibir ese ácido tranexámico menor a 3 horas, vemos que no se logró igual significancia estadística, atravesaba la unidad. Incluso en este estudio específicamente tenía una tendencia a una peor mortalidad, es decir, a no favorecer la intervención. Pero hay que recordar que en las características basales veíamos que ese porcentaje de pacientes que recibía el tratamiento a este tiempo era mucho menor que el que llevaba más de 8 horas. En cuanto a los resultados secundarios, vemos que ninguno de ellos presentó significancia estadística. Importante para resaltar el resultado de mortalidad por todas las causas. Este era por sangrado a los 28 días y la mortalidad a las 24 horas y 5 días no presentaron como tal una significancia estadística, que era pues uno de los desenlaces que buscaban inicialmente. En cuanto a los resultados de efectos adversos, encontramos que específicamente para los fenómenos trombóticos hay un aumento en el riesgo relativo 1.85 y fue estadísticamente significativo. Esto es importante y es diferente a lo que veíamos en el metaanálisis que les presenté previamente del 2020, para que contenía diferentes estudios, y asimismo la presencia de convulsiones fue estadísticamente significativa. Esto es muy discutible en cuanto a los efectos adversos, si son reales, por qué son diferentes a los otros. Y una de las cosas a tener en consideración, o que leía al momento de revisar el estudio, es que no nos muestran, uno, en qué momento se presentaron estos fenómenos. Estos fenómenos trombóticos fueron al ingreso, fueron justo después del medicamento, fueron 20, 21 días, recordemos que hicieron seguimiento a los 28 días, en qué momento se presentó, y de la manera en que hicieron el diagnóstico de cada uno de estos fenómenos trombóticos. Ellos reportaban que los hacían por imagen, por ultrasonido, pero el tiempo exactamente no nos decían cuándo, y esto es una cosa a considerar en un paciente que puede tener otras comorbilidades, o que incluso pudiera ser un paciente que tuviese riesgo por el solo hecho de estar hospitalizado, probablemente sin una profilaxis sin una tromboprofilaxis, y que eso pudiese alterar estos resultados. Entonces, pues son también cosas a tener en cuenta al momento de decantar esta información y al comparar con los estudios previos. Otra de las cosas es comparar con estudios como el ATACAS, que tuvo un estudio grande, que tuvo 5.000 pacientes, y en ese no se presentó, a pesar de ser grande y parecido a este, o sea, al compararlo con este, que fueron dosis grandes, incluso fueron mayores que este estudio, no se presentó mayores eventos trombóticos. Entonces ahí es donde uno se pregunta si tuvo que ver con el tiempo, si realmente había otras causas o comorbilidades. Y vemos que en las comorbilidades específicamente, la malignidad fue la que presentó mayor cantidad de mortalidad, con un RR de 1.63. Para terminar, y de forma rápida, vamos a hacer el análisis o la lectura crítica según las guías JAMA. Entonces, según las guías JAMA, ¿qué riesgo de sesgo encontramos? ¿Fueron estos pacientes aleatorizados? Sí, fueron aleatorizados y tenían pronósticos similares al ingreso o a la aleatorización, pese a las dificultades que expliqué antes. ¿Qué tanto tiempo estuvo el estudio cegado? Todo el tiempo hubo cegamiento, no hubo problemas con el enmascaramiento pues, de los medicamentos, o por lo menos reportados. En cuanto al análisis, si los pacientes se analizaron en el grupo que originalmente se asignaron, fue un análisis por intención a tratar, y vimos que esas pérdidas fueron menores al 1%. Entonces, digamos que le damos un sí a este punto del análisis o de la lectura crítica. Y si tuvo que detenerse temprano, esto sería algo para discutir, porque si bien digamos que no fue que el estudio se detuviese temprano, sí fue un cambio en el desenlace previo a la casi finalización
o lo que tenían planteado para la finalización del estudio, la recolección de los 8.000 pacientes iniciales. Entonces, digamos que esto lo voy a dejar como un no de forma inicial porque deja cabida a dudas. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de eso, lograron recolección de pacientes o que tenían ellos planteados de forma inicial cuando hicieron el cambio en el protocolo, que eran 12.000 pacientes. En cuanto a los resultados, ¿qué tan amplio fue? La diferencia fue de 0.1%. Y en cuanto a lo amplio, o la preciso, perdón, del estimado, pues no fue preciso, ya que este atravesaba la unidad desde 0.8 a 1.18 en cuanto a la mortalidad por sangrado. ¿Cómo se puede aplicar los resultados a mis pacientes? De pronto, yo diría que esto es una de las partes más importantes del estudio, y es que los pacientes eran muy similares. Al ser un estudio pragmático, un estudio muy similar a la vida real, encontramos que los pacientes ingresaban sin mayores criterios de inclusión, o pues, un paciente que ingresaba con sangrado, en el que probablemente es el que no voy a necesitar o no voy a tener mayores dificultades para definir si el paciente le puede o no poner el medicamento, es decir, se parece mucho al paciente de la vida real, pero también hay que tener en cuenta que no se incluyó o no estaba este grupo de pacientes en el que el médico de forma inicial no tenía una duda para el inicio del medicamento y se lo daba y no ingresaba pues al estudio. Si fueron considerados desenlaces importantes, considero que sí, fueron a pesar de que hubo cambio en el desenlace, dentro de los desenlaces secundarios se incluyó la mortalidad por cualquier causa y no hubo una diferencia, o sea, similar a lo que se encontró con la mortalidad por sangrado. Y además de eso, si los beneficios superan los daños y costos, yo creería que sí, porque previo teníamos estudios en los que el ácido tranexámico presentaba un beneficio, es un medicamento de bajo costo, y pues, potencialmente teníamos un probable beneficio pues, en cuanto a la mortalidad. Entonces le doy un sí a ese punto. No me voy a detener en esto, esto es la escala PRECIS 2 y es con la que se define si un ensayo clínico pues cumple con ser un ensayo clínico pragmático. Ellos dan 9 puntos, es una escala de 5 puntos para cada uno de esos ítems, y de acuerdo a eso se define pues si el ensayo clínico tiende pues a ser un ensayo clínico pragmático, y de acuerdo a eso los investigadores podrían hacer cambios en la metodología, pero también hay que tener en cuenta que era una escala que no estaba para el momento en que se inició el estudio. Como conclusiones, entonces, tenemos que este ensayo clínico no soporta hasta el momento el uso del ácido tranexámico en sangrado gastrointestinal. No se obtuvo un beneficio. Además de eso, nos da pie a pensar que pueden haber unos posibles efectos adversos, con las dificultades o con las diferencias con los estudios previos que mencioné, pero es una cosa a tener en cuenta. Entonces, con todo esto, ¿es el fin del ácido tranexámico para la hemorragia gastrointestinal? Yo diría que no hay que tomarlo así, porque hubo un grupo de pacientes que no se incluyeron en el estudio, esos pacientes más chocados, pacientes con mayor gravedad, de los que teníamos un menor porcentaje de este estudio, que pudiesen de pronto con una mayor muestra encontrar un beneficio o definitivamente encontrar un aumento en la mortalidad que hay que definir. No descarto además de eso que pueda haber un beneficio según el tiempo, porque los pacientes que lo recibieron menos a 3 horas también eran menos, que hubiese una diferencia si el sangrado era alto, ya fuera por una esofagitis, si es diferente una diverticulitis, o si es un sangrado variceal, o si hay un cambio realmente con las dosis que presentó este estudio en comparación con los del CRASH. Sin embargo, al ser un estudio pragmático y las características que ellos mostraron a ser un estudio grande, es un estudio en el que, o sea, el tiempo es en el que probablemente nos van a llegar los pacientes, entonces buscar que nos lleguen, o sea, si hubiésemos encontrado un beneficio en mortalidad menor a 3 horas, igual sería difícil que lo aplicáramos a la gran mayoría de nuestros pacientes. Por último, para decir que un efecto negativo, o digamos que un no beneficio, también es bueno, porque nos da pie a definir pues si vamos a utilizar esta terapia o no, y yo diría que por el momento, al no haber datos que apoyen un beneficio, no se debería pues usar el ácido tranexámico en el contexto específico de estos pacientes. Entonces, muchas gracias por la asistencia.